estar aquí. A todos los hermanos que nos están mirando, los saludamos con mucho cariño, diciéndoles que los extrañamos y esperamos verlos pronto. Y los invito a ponerse de pie y vamos a estar alabando al Señor. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza. El Señor envió en mis manos Jericó, grita, hey, suena la trompeta. Los muros caen, y con ellos mis cadenas.
los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor envió en mis manos Jericó, grita, hey, suena la trompeta. Los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor envió en mis manos Jericó, grita, hey, suena la trompeta. El Señor envió en mis manos Jericó, grita, hey, suena la trompeta. Te alabamos, Señor. Saludamos con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, y así hemos estado comenzando ya a alabar, a bendecir, a glorificar el nombre del Señor, y le damos la bienvenida a los hermanos que están aquí en forma presencial y a aquellos que nos están mirando desde su casa. Ahora sí. Y aquellos que nos están mirando desde su casa a través de alguna de las formas virtuales que tenemos para comunicarnos con ellos, le decimos que el Señor también los bendiga a ellos, al igual que a cada uno de nosotros. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos, y yo quería invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, versículos 2 y 3. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esta es una palabra que el mismo Señor está hablando allí con Moisés en un diálogo, después de que el pueblo, allí cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, a recibir instrucciones de parte del Señor, allí como habían pasado muchos días, allí el pueblo se empezó a poner nervioso ya después de haber pasado unos cuantos días de que había salido de allí, de esa esclavitud en la que se encontraba y que estaba en el desierto. Empezó a ponerse nervioso porque Moisés no bajaba de la montaña, no bajaba de estar con Dios, y allí ellos fueron a Aarón y le manifestaron: vaya a saber qué ha pasado con este Moisés que nos ha sacado de allí de Egipto, que ya han pasado varios días y que no aparece. Necesitamos hacer un Dios o alguien a quien adorar, alguien a quien servir. Esto es lo que le dijo el pueblo a Aarón. Y allí juntaron oro e hicieron el becerro de oro. Mientras tanto, Moisés allí seguía recibiendo instrucciones de parte del Señor, y llegó un momento donde Dios mismo le dijo: bueno, ve y baja, porque los que están allí abajo han hecho un becerro de oro y se han olvidado de mí, de lo que tú has hecho, y están adorando a otros dioses. Dios quiso destruir a ese pueblo, pero Moisés intervino y frenó de alguna manera la ira de Dios hasta que él bajó allí a ese lugar. Y luego de todo esto, allí Moisés nuevamente, viendo la ira que todavía permanecía en el Señor, allí vuelve al Señor a decirle: te ofrezco que tú saques mi nombre de ese libro en el que tú anotas a cada uno de nosotros, pero perdona a tu pueblo. No lo saques a ellos de este libro. Y el Señor le dijo:
a vos no te voy a sacar, pero a cada uno de ellos que peque, sí lo voy a sacar de ese libro. Dice el versículo 33 del capítulo anterior, y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, y a éste raeré yo de mi libro. A cada uno de ellos que pecare, que transgrediera las normas, los estatutos que Dios estaba empezando a dar a su pueblo para formarlo, para educarlo. Después de más de 400 años de esclavitud, allí Dios estaba nuevamente educando a su pueblo y le estaba dando lineamientos. Y entonces a cada uno de ellos que pecare, yo raeré de ese libro, decía el Señor, ¿no? Pero con esto quiero manifestar dos cosas. Primero, que allí Moisés entonces interviene delante del Señor y el Señor le dice que ya él no va a seguir más con este pueblo, que le va a dar el poder, la autoridad a Moisés para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que le había prometido a Abraham, pero que su presencia no iba a ir. Y allí en esta intimidad que Moisés tenía con el Señor, es que se atreve a hacer estas dos cosas. Primero, a ofrecerse él, ya no estar escrito en este libro, para que el Señor pudiera perdonar a su pueblo, que como él mismo dice, era un pueblo de dura cerviz, que no lo borrara de ese libro que hoy llamamos el libro de la vida, donde cada uno de nosotros, al aceptar al Señor como Salvador personal, le pedimos al Señor, en esa oración del penitente, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Cada uno de los nombres de aquellos que aceptamos al Señor como Salvador personal, nuestro nombre está escrito allí. Pero también sigue valiendo la misma ley, ¿no? Aquel que pecare contra mí, a ella raeré del libro. Esto lo que dice es que la salvación es algo personal, pero que también la podemos perder. Por eso es algo que debemos tomar fuertemente y preservarlo, cuidarlo, guardarlo, protegerlo, ¿no? Pero decía que en esa intimidad que Moisés tenía con el Señor, logró decirle al Señor, mira, Señor, está todo bien, yo sé que vos querés que yo lleve a este pueblo a ese lugar, pero si tu presencia no va conmigo, no va con nosotros, yo de acá no me muevo, ¿no? Él tenía el poder, tenía la autoridad delegada por Dios, iba a mandar al mejor ángel que él tenía para que los guíe, pero su presencia no iba a acompañarlos. Y allí Moisés, en esa intimidad que él tenía con el Señor, logró decirle, tal vez es algo que usted y yo no nos animemos a decirle, mucho menos al Señor, pero esto marca la intimidad, la relación íntima que había con Moisés. Dice que él hablaba cara a cara con el Señor, aunque después dice que nadie vio su rostro y que el que veía su rostro moriría, ¿no? Pero dice que él hablaba cara a cara con el Señor como cualquiera habla con su compañero. Esto habla de la relación, de esa intimidad que el Señor tenía con Moisés y que le dio la autoridad, le dio la gracia, podemos decirlo, de animarse Moisés a decirle, mira, Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo de acá no me muevo, ¿no? Pero yo te invito a que en esta mañana juntos podamos estar buscando ese poder que Dios manifestó desde que lo sacó de su pueblo, ese poder que todavía sigue intacto, ese poder, esa omnipotencia del Señor, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él sigue siendo el mismo. Amén. Con el mismo poder, con el mismo amor, con la misma gracia, sigue teniendo el nombre de cada uno de nosotros anotado en su libro. Depende de usted y de mí. ¿De qué? De que busquemos, como hizo Moisés, esa presencia. Moisés sabía que si la presencia del Señor no seguía con ellos, iba a ser muy difícil llevar este éxodo adelante, esta misión que el Señor le había encomendado. Por eso yo te invito, te animo que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, podamos seguir manteniendo nuestro nombre escrito en ese libro allí que el Señor tiene
donde tu nombre, mi nombre y el nombre de cada uno de aquellos que lo aceptamos está allí anotado, y que podamos seguir disfrutando, viviendo de ese poder, porque todavía está intacto, buscando la presencia. El poder es algo que Dios lo delega. Dios delegó el poder y la autoridad sobre Moisés, pero la presencia es algo que debemos buscar cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que en esta mañana juntos podamos ponernos de pie y estar buscando esa presencia del Señor en nuestras vidas, que Él se pueda manifestar. Y yo te invito allí que también en tu casa donde estás puedas buscar esa presencia del Señor. No importa el lugar donde estemos, no importa si es presencial o en nuestras casas, pero el Señor con su omnipresencia, Él puede estar en distintos lugares a la vez. Así que si cada uno de nosotros lo buscamos, Él se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar orando al Señor para entregarle esta reunión en sus manos y que Él pueda manifestarse aquí y en la casa de cada uno de aquellos que hoy están mirándonos a través de la página, que también el Señor pueda manifestarse con su poder, con su gloria, con su omnipotencia, porque Él no ha cambiado, no cambia y no cambiará. Él es el alfa y el omega, es el primero y el último. Él estuvo de antes de que todo esto se creara y va a estar después de que todo esto termine. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, primeramente para darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de en forma presencial o en forma virtual poder estar orando, clamando a ti, sabiendo que tú estás sentado allí en tu trono de gracia, esperando recibir cada una de nuestras alabanzas, de nuestras adoraciones y de buscar tu presencia, Señor. Queremos tener esa misma intimidad contigo que tuvo Moisés, que puede o que pudo hablar cara a cara contigo como cualquiera habla con su compañero, así poder tener esa comunión íntima contigo, buscando tu presencia, buscando que tú te manifiestes en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús entregamos esta reunión en tus manos para que tú puedas estar obrando aquí y en la casa de cada uno de aquellos que hoy nos están mirando. Manda legiones de tus ángeles para que acampen alrededor de cada uno de los que estamos destinando este tiempo, este momento, a ti, Señor, para que todos podamos ser bendecidos por ti, podamos buscar tu presencia y recibir tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos cada alabanza, cada palabra que desde este lugar se diga, sea direccionada por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a seguir alabando el nombre de Jesús. Esta alabanza que vamos a cantar es una alabanza que habla del reinado del Señor, de Jesús, y que Él es nuestro Rey, lo que Él significa como Rey y lo que Él significa para nuestras vidas. Y la última estrofa de la alabanza dice: su palabra de autoridad que reine, que nos invada. Que así vamos a cantar proclamando verdaderamente que esto suceda en nuestra vida y en la vida de todos nuestros hermanos que nos están viendo. Vamos a estar cantando verdaderamente de corazón, con todo nuestro ser, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, para que esto sea una proclamación y se haga realidad, ¿sí? Tú eres Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz
declararé que tú eres Rey y eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. En mi vida reinarás. En mi vida reinarás. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos loor. Al único que es digno de recibir. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por estar aquí en tu casa. Te damos gracias por nuestros hermanos que nos están viendo. Bendícelos, guárdanos. Oh Señor, pedimos tu presencia en este lugar infinitamente, Señor. Gracias, Señor. A Él hoy ministramos loor. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies y consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies y consagramos todo nuestro ser a ti. Te
te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies y consagramos todo nuestro ser a ti. Y consagramos todo nuestro ser a ti. Y consagramos todo nuestro ser a ti. Gracias, Señor, te damos y consagramos todo nuestro ser a ti. Amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos. Yo quería compartir con ustedes la palabra del Señor allí en el Salmo 25, versículo 14. Allí uno de los tantos salmos que escribió David. Salmo 25, versículo 14. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Y mientras pensaba y meditaba en qué palabra podía llegar a compartir en esta mañana, venían varias palabras sueltas a mi cabeza, ¿no? Conocimiento, sabiduría, intimidad con el Señor. Y este es un poco el final de esta palabra, allí lo que el salmista David nos habla, ¿no? Sobre la comunión íntima con el Señor. Pero para poder hablar de esa intimidad íntima con el Señor, primero quiero hablar de lo que es el conocimiento. El conocimiento es toda aquella información, ese bagaje de información que cada uno de nosotros puede llegar a tener, a absorber, y en función de ello después poder desenvolverse en la vida. Y hay distintos tipos de conocimiento, ¿no? Está el conocimiento empírico, que es el conocimiento aquel que hace que yo actúe o que nosotros actuemos en función de la información que tenemos, de los datos que tenemos o del conocimiento que tenemos sobre tal o cual cuestión. El conocimiento directo, el indirecto. El directo es aquel que en función de toda la información que yo tengo, del conocimiento que yo puedo tener, resuelvo, actúo o tomo decisiones en función de mi propia experiencia. El indirecto es aquel que me hace actuar a mí en función de lo que le ha pasado a otro. Y así podemos estar enunciando distintos tipos de conocimientos. El conocimiento lógico es aquel que me hace actuar a mí en función de los elementos que yo tengo a mi alrededor. Si yo veo que hoy es un día nublado, con muchas nubes, escucho truenos y el perro está panza para arriba, ¿qué va a pasar? Va a llover. Es un razonamiento lógico. Es el conocimiento lógico. El conocimiento religioso es aquel que en función de nuestra fe o de nuestras creencias nos hace actuar. De nuestra fe y de nuestras creencias. Entender que este libro, desde el punto de vista del conocimiento, podemos leerlo y saberlo de memoria, de tapa a tapa, y es un hermoso libro histórico. Pero depende de nuestra fe y de nuestra creencia el grado de veracidad o de credibilidad que nosotros le podemos dar a este libro
histórico que nos habla desde muchos años antes de Cristo e incluso lo que pasó después de Cristo y todavía habla de lo que va a pasar. Por eso decimos que desde el punto de vista del conocimiento religioso es un libro histórico y que depende de nuestra fe y de nuestras creencias el grado de veracidad que le damos y que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Pero esto me lleva a un segundo punto, que no es únicamente que el conocimiento que yo pueda tener de esto que para nosotros es nuestro manual del fabricante, nuestro manual de cabecera, nuestro libro de cabecera, es la palabra del Señor, nos lleva a poder buscar el significado de la palabra sabiduría. Sabiduría significa aplicar todo ese cúmulo de conocimientos que yo he adquirido, poder aplicarlo. Y esto es lo que me hace ser más sabio o menos sabio que otros. Por eso la fuente de la sabiduría para el común de la gente, para el mundo, es el conocimiento de lo que hago, el cúmulo de conocimiento que yo pueda tener y la experiencia que pueda tener de haber o de empezar a aplicar todo ese cúmulo de conocimiento. A ver, yo... Hola. Se asustó y agarró. Yo recuerdo que era jovencito, mucho más que ahora. Y en mi trabajo teníamos un supervisor que nos explicaba cómo hacer el trabajo. Era chiquitito, caboverdiano, ¿no? Vivía en Punta Lara. Y él nos explicaba cómo hacer el trabajo. Y cuando lo hacíamos, venía, miraba cómo había salido y cuando salía bien, lo primero que decía era chiquitito, así en portugués. 35 años abajo de estas chapas. Eso hablaba de la experiencia. Primero del conocimiento que él había tenido para poder hacer ese trabajo, pero fundamentalmente de la experiencia que él había adquirido durante esos 35 años para decirnos a nosotros cómo hacer ese trabajo. Y esta es la fuente de la sabiduría que el mundo entiende, que es el cúmulo de conocimiento que yo puedo tener y la experiencia en haber aplicado todo ese cúmulo o ese bagaje de conocimiento y tener la experiencia de saber decir, como me decía este supervisor, 35 años hace que estoy haciendo esto. Eso le daba la autoridad, el poder, de saber decir cómo hacer las cosas. Pero esto es lo que el mundo tiene como fuente de sabiduría, el conocimiento y la experiencia. Por eso decimos que el conocimiento es algo horizontal, depende de mí, depende de la actitud o de las ganas que yo le ponga de adquirir todo el bagaje de conocimiento. Yo puedo saber la Biblia de tapa a tapa, me puedo saber todos los versículos de memoria. Eso me va a dar conocimiento y también me va a dar experiencia de poder aplicarlo. Pero voy a llegar a un techo, porque lo único que estoy aplicando es lo que yo aprendí y la experiencia que yo obtuve al aplicar todos esos conocimientos, ¿no? Por eso decimos que el conocimiento es horizontal. Pero cuando hablamos en la parte espiritual, la sabiduría no es horizontal, es vertical. Porque la sabiduría, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal de nuestra vida y empezamos a crecer en el conocimiento de la palabra, ¿de dónde viene? Del Señor.
Entonces eso nos da un plus extra. Nos hace entender que la sabiduría, la fuente de la sabiduría, ya no es el conocimiento y la experiencia, sino que la sabiduría proviene de Dios. Y eso es lo que nos hace crecer y hace manifestar que este libro no sea únicamente un libro histórico, sino que es un libro profético y es penetrante como espada de dos filos que entra en nuestro corazón y entra, porque eso es lo que le da a la palabra la eficacia y la hace ser viva, que en el momento que nosotros la necesitamos, allí está la palabra del Señor. Pero esa sabiduría proviene de lo alto. Mire, fíjese cuando Salomón, allí, no sé si usted recuerda, capítulo 11 en Primera de Reyes, si usted quiere después en su casa puede estar leyéndolo, en el capítulo 11 en Primero de Reyes habla de cuando Salomón fue coronado rey. ¿Qué fue lo que le pidió al Señor cuando estuvo delante de semejante pueblo? Sabiduría y entendimiento de lo alto. ¿Y qué le dio el Señor? Como él no pedía nada para él, le dio sabiduría. Le dio una sabiduría que hizo que marcara una diferencia con el resto del mundo conocido en ese momento. Dice que venían de otros lados a ver la sabiduría del rey Salomón, a ver si verdaderamente el Dios del que ellos hablaban marcaba esa diferencia. Y fue así. La Biblia habla de eso. Construyó el templo que su padre David no había podido construir. Le construyó el templo al Señor. Hizo un montón de empresas, de emprendimientos en caballos, en medio ambiente, en lo que se le ocurra. Lo que él emprendía prosperaba. ¿Por qué? Porque él había marcado la diferencia, ese techo que no lo da el conocimiento y la experiencia únicamente, sino que lo da la sabiduría que proviene de Dios. Eso hizo que él pudiera marcar una diferencia. Y esa sabiduría que proviene de Dios todavía hoy sigue existiendo intacta, porque es la sabiduría que proviene de Dios. Por eso hoy manifestaba, minutos antes, de que el poder del Señor no ha cambiado a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. La sabiduría del Señor sigue siendo derramada sobre aquellos de los que la buscan. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Salomón creció, pero hizo algo que lo hizo llevar a la apostasía. Así habla el libro de Primera de Reyes, la apostasía. Lo hizo apartar de las cosas de Dios. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 1000. Pero desde la hija del faraón hasta las hijas de distintos reyes que adoraban a otros dioses. Y dice que estas mujeres, así lo dice la Biblia, a pesar de que el Señor se le manifestó 2 veces, desviaron su corazón de las cosas de Dios y lo llevaron a adorar a otros ídolos, a construir otros ídolos, apartaron su corazón. Ahora, ¿cómo puede ser que un hombre tan sabio, recibiendo la sabiduría de Dios, se haya apartado de esa manera? Es inaudito, ¿no? Alguien que ha sido tan bendecido por Dios, pero desvió su corazón. Y cuando uno se pone a analizar un poco la situación, qué fue lo que puede haber pasado con Salomón, se nota esta tercera palabra, que es la que habla aquí David, ¿no? Le faltó esa intimidad con el Señor. Le faltó la intimidad con el Señor. Allí en el libro de Éxodo, en capítulo 20, no lo voy a estar leyendo, sino para que no se nos vaya tanto la hora, pero el capítulo 20, versículo 19, habla sobre cuando 3 meses después de que el Señor sacó al pueblo de Egipto, allí empezó a darle las leyes, los estatutos, los decretos,
empezó a formar ese pueblo que por más de 400 años había estado en esclavitud y que había perdido todos sus valores, que había perdido todo, porque lo único que hacían era trabajar y nada más. Entonces el Señor tuvo que empezar a trabajar con su pueblo. Y dice que 3 meses después de que sacó a su pueblo de Egipto, Dios lo llamó a Moisés y Dios quería tener una relación con su pueblo. Dios quería tener contacto más directo con su pueblo. Y allí empezó a manifestar y a recordarles el poder que Él tenía. No solo haber abierto el Mar Rojo, no solo las 7 plagas, no solo el hecho de haberlos sacado de esa esclavitud, sino les mostraba que todavía seguía siendo omnipotente. Y allí en el monte dice que mostraba con truenos, con nubes, mostraba su magnificencia, su gloria, su poder, y dice que el pueblo se asustó, porque así lleva el título de uno de estos capítulos, el terror del pueblo. El pueblo tuvo temor de ese Dios tan grande y de que todas estas reglamentaciones y estos límites que había empezado a ponerle a su pueblo, que ellos no pudieran llegar a cumplir con todo esto. Entonces lo llamaron a Moisés y le dijeron: mirá, será mejor que vos seas el que vaya, que reciba información de Dios y que nos la traigas, pero que nosotros no tengamos ese contacto con el Señor, porque tenemos miedo de que muramos, porque todavía no estamos preparados. Ellos entendían que la vara que había puesto el Señor para poder estar con Él era muy alta y que no iban a poder cumplirla. Por eso habla del terror del pueblo, porque ellos creían que no iban a poder estar a la altura de poder estar hablando como Moisés, cara a cara, allí con el Señor, porque no había hombre que pecare, que estuviera delante de Él y que no muriera. Entonces, Dios quiso hablar, tener un contacto, un trato directo con su pueblo. Pero el pueblo tuvo miedo, tuvo terror. Y no es el mismo terror del que habla aquí en este versículo 14 del Salmo 25, el que habla David. Allí hablaban del terror, del miedo a la omnipotencia, al poder, a morir, si no cumplían con los preceptos que Dios le había encomendado. Entonces ellos tenían miedo al castigo, como muchos de nosotros a veces pensamos o en alguna vez lo hemos pensado, como Dios con esa vara midiendo, castigando si hacemos algo que no corresponde, pero se olvidaron del poder, de la omnipotencia que el Señor había manifestado desde que lo sacó de Egipto, de esa esclavitud, y que Él quería ser su Dios, y lo que estaba haciendo era manifestar su gloria, de que Él podía, que eso no había sido nada más que para sacarlos de esa esclavitud, sino que iba a ser por siempre, porque esa había sido la promesa, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero no es el mismo temor del que habla aquí David. David dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, pero no habla de ese temor. Fundamentalmente lo que David dice es el temor a perder esa comunión íntima con el Señor, que es algo totalmente distinto al temor, al miedo, al castigo de Dios, sino el temor a perder esa comunión que David tenía con el Señor. Por eso dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él supo llegar al corazón de Dios. David tenía una comunión muy íntima con el Señor, y eso es lo que ponía en riesgo, y ese es de ese temor es el que habla
David, el temor a perder esa intimidad y esa gloria que el Señor manifestaba en la vida de David. Pero el Señor quería tener comunión con su pueblo. Y podemos llegar a pensar, bueno, el pueblo recién salía, hacía 3 meses que había salido del exilio, de la esclavitud. Era lógico que no pudieran llegar al nivel en el que Dios quería y que ellos tuvieran miedo de llegar a tener esa comunión directa con el Señor. Pero si usted después sigue avanzando en Josué, capítulo 1, versículo 17, allí cuando Josué, siendo el heredero de Moisés para entrar a ese pueblo, a la tierra prometida, después de ya, ¿cuántos años? El pueblo, los líderes, lo llamaron a Josué y le dijeron, versículo 17 de ese primer capítulo del libro de Josué, solamente haremos caso a lo que tú nos digas si tu Dios está contigo como lo estuvo con Moisés. 2 palabras. Solamente, estaban poniendo una condición. Solamente vamos a hacer caso de lo que vos decís si tu Dios, no era el Dios de ellos. No estaban reconociéndolo, el pueblo no estaba reconociéndolo como el Dios. Lo que estaban reconociendo era al hombre de Dios. Estaban reconociendo a Josué. Si tu Dios está contigo de la misma manera que estuvo con Moisés, nosotros haremos lo que tú digas. 40 años después de haber salido, Dios no pudo transformar el corazón de ese pueblo. No entendió que podía ser el Dios de cada uno de ellos. Ellos buscaban al hombre de Dios, Moisés, Josué, pero lo que Dios buscaba era que ellos buscaran al Dios de ese hombre. ¿Se entiende? No era al hombre de Dios al que había que buscar. No era el hombre de Dios el que tenía que buscar el pueblo, sino que era al Dios de ese hombre. ¿Se entiende lo que digo? Y yo creo que en este tiempo está pasando algo muy similar. Hace un año, o va a ser un año, que prácticamente las iglesias del mundo, no sé cuál será el protocolo, o no conozco el protocolo de todos los países del mundo, ¿no? Pero sé cuál es el de este. Esto, hacerlo virtualmente, hacerlo con poca gente, distanciamiento social. Yo creo que este es un tiempo donde el Señor quiere tener esa misma comunión que quiso tener con su pueblo hace tantísimos años. Es el tiempo en el que el Señor quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Que no busquemos al hombre de Dios, sino que busquemos al Dios de esos hombres, donde cada uno de nosotros podamos tener esa intimidad con el Señor. Y creo que Dios ha puesto la zaranda, ¿vio? ¿Conoce lo que es la zaranda? Yo de chico me acuerdo cuando mi padre tenía que revocar una pared, me decía, bueno, zarandeame la arena para que quede más fina y el revoque quedara bien, ¿vio? Y allí que quedaba arriba de la zaranda, depende el diámetro de la malla del agujerito. Cuanto más grande era el número, más chiquito era la malla. Cuanto más grande era el número, más grande era el agujero y pasaba todo. Pero lo que quedaba arriba de la zaranda, las piedras iban de un lado para el otro y allí cuando ya no iba más, uno lo tiraba.
lo tiraba, literalmente, y usaba lo que quedaba abajo. Yo creo que Dios en este tiempo, no solo con nuestra iglesia, sino a nivel la iglesia del Señor, porque esto que está pasando no es nada más que en la iglesia de la calle Ensenada, en Jesús la Luz del Mundo, en Villarroca o en Manantial o en nuestro país, sino que es a nivel mundial, a nivel mundial. El Señor quiere tener un trato directo con su pueblo, con cada uno de nosotros, buscarnos en la intimidad, donde cada uno de nosotros lo podamos buscar en esa intimidad. Porque eso es lo que nos va a preservar, por más sabiduría que podamos tener, por más sabiduría que podamos haber recibido del cielo, como recibió Salomón. Si no tenemos intimidad con el Señor, corremos el riesgo de, como corrió Salomón, de poder desviar nuestro corazón del Señor y poder adorar a otros dioses. Porque esto fue lo que le pasó a Salomón. El Señor busca tener esa intimidad con vos, conmigo, con cada uno de su pueblo. Por eso ha corrido del medio las iglesias, los pastores, los profetas, ha corrido a los hombres de Dios. Y yo creo que este es un tiempo, es una posibilidad donde Dios puede tener un trato directo con nosotros, porque las iglesias pueden estar cerradas, no se puede predicar la palabra, pero nadie va a poder evitar que cada uno de nosotros tengamos intimidad con el Señor. Porque ahí es donde va a estar la bendición. Ahí es donde va a estar el trato con su pueblo. Ahí es donde Dios va a obrar en cada una de nuestras vidas. Y esto tiene una doble finalidad. Primero para conmigo y después para mi intimidad con Dios. Primero el Señor me va a llevar al nivel en el que quiere que esté, para que no me pase lo que el terror que tenía el pueblo de no estar a la altura de las circunstancias. Primero va a tener un trato personal conmigo, por eso no tenemos que tener ese temor que tenía el pueblo de Israel, porque cuando el Señor trata con nosotros, primero trata con mi vida, con cada uno de nosotros, nos lleva al nivel en el que quiere que estemos. Por eso David dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos haré conocer su pacto. Aquellos que tenemos miedo de perder esa intimidad con el Señor, es el que nos va a enseñar y nos va a llevar al nivel y va a tener un trato personal con cada uno de nosotros. Esto es lo que no entendió el pueblo, ni bien salió de Israel y tuvieron temor, tuvieron terror de Dios. Dios es un Dios justo. Seguro que cuando cometemos alguna transgresión, Dios nos va a corregir. Pero es nuestro Padre. No debemos verlo como el terror del pueblo, como habla la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es la ventaja que tenemos usted y yo? Que somos hijos de Dios. Y si a usted, alguno de sus hijos, quiere ser tocado por alguien de afuera, por más transgresión que haya cometido, algunos podemos disciplinarlos nosotros, pero ojalá siempre pudiéramos hacerlo. Dios tiene ese poder y esa autoridad. Cuando el diablo, porque tal vez con Salomón fue una estrategia del enemigo, apartarlo, porque perdió todo el reino que había ganado David, dice la palabra que solamente por el amor que le tenía a David conservó un lugar. Y el hijo de Salomón fue el que reinó sobre ese lugar. Pero dice la palabra textualmente, por el amor que le tuve a David. No por él, sino por David. Esta es la ventaja que tenemos usted y yo. Que nuestro Dios no va a dejar que nadie de afuera venga a disciplinarnos. Ni siquiera el diablo. Ni siquiera el diablo puede tocar un pelo de tu cabeza. Nada. Sin la permisividad de Dios. Hay tantísimos ejemplos en la Biblia. Y si Dios hace algo de eso, lo hace para disciplinarlo. Pero no es ese el temor del que habla David. El temor que habla David es el de perder toda esa comunión, esa intimidad. Por eso, primero el Señor va a tratar con la vida de cada uno de nosotros. Por eso Pablo allí en el capítulo 12
del libro de Romanos, versículo 2, habla sobre la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra vida. Esto es lo que tenemos que entender. Primero el Señor trata con nosotros, por eso Pablo lo tenía claro y le daba este ejemplo a los romanos, la renovación de nuestro entendimiento. Allí cuando habla en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, habla sobre el lavamiento de la regeneración con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en la vida de cada uno de nosotros es el que produce esa transformación, esa regeneración. No es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestro propio conocimiento de la palabra del Señor y la experiencia que nosotros podamos tener, sino no solo en la sabiduría que proviene de Dios, sino el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros es el que produce la transformación. Y Pablo dice, es la regeneración, es llevar algo a su condición inicial. Primero el Señor va a terminar de transformar nuestras vidas, de llevarnos al nivel en el que Él quiere que estemos para luego poder tener esa comunión íntima con el Señor. Por eso no tenemos que tener temor como tuvo el pueblo de Israel en un principio, sino que nuestro temor tiene que estar direccionado a no perder toda esa gloria, todo ese amor, toda esa gracia, toda esa misericordia, toda esa omnipresencia, esa omnipotencia del Señor. Y de ese es el temor de que hablaba David. Primero va a terminar la obra que empezó con cada uno de nosotros para luego poder llegar a tener esa intimidad y esa comunión con el Señor. Como la tuvo Abraham, como la tuvo Moisés. Gente que le pudo hablar de frente. Cuando Abraham habló cuando Dios quería destruir Sodoma y Gomorra, primero le dijo a Moisés, ¿cómo no le voy a decir? Primero le dijo a Dios, ¿cómo no le voy a decir a Abraham, dijo Dios, qué es lo que voy a hacer? Esto habla de la intimidad, es un feedback no solo del hombre hacia Dios, sino de la intimidad que Dios también puede llegar a tener con el hombre, como la tuvo con Abraham. ¿Cómo no le voy a decir lo que voy a hacer? Y Abraham intervino, Señor, si hay 50 personas, si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10 personas, ¿igual vas a hacer caer tu ira sobre ellos? No, dijo el Señor. Hasta que llegó un momento donde el Señor le dijo, mira, Abraham, no hay nadie, sacá a Lot y a su familia porque no hay nadie, los voy a destruir a todos. No, pero lo que más me llamó la atención no es la insistencia de Abraham en ese diálogo con el Señor, en esa comunión íntima que evidentemente había, sino la paciencia de Dios. 50, parecía un juego. 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Esa comunión íntima, ese espacio que el Señor le dio a Abraham. Con Moisés lo mismo, y con tantísimos otros de la Biblia. Esa es la comunión íntima, como hoy decía al principio, pararse delante del Señor y decirle, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no, acá no me muevo. Esto habla de la intimidad. Mire, cuando alguien se casaba en la antigüedad y esa persona, ese hombre estaba en guerra, tenía 1 año sabático, de vacaciones, pero para tener intimidad con su cónyuge. ¿Para qué? Para conocerse. Por eso yo te animo, te invito a que en este tiempo podamos estar aprovechando todo este tiempo para tener esa intimidad con el Señor, para que podamos llegar a tener esa comunión tan íntima con el Señor que podamos decirle lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón, porque a veces no somos sinceros ni con nosotros mismos. Hay cosas que las tenemos cerradas y que no nos abrimos por temor a algo, por temor a que el otro se enoje, por temor a no abrir eso que a mí me pasó. Por eso Juan en la isla de Patmos, allí en el libro de Apocalipsis, con esto ya termino,
cuando en el capítulo 3, versículo 20, también un versículo muy conocido por todos nosotros, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. El que abre, entraré, cenaré con él y él cenará conmigo, dice, ¿no? Miren, el lunes feriado vino el que vende agua, ¿no? Con esta cuestión del agua ahora hubo que empezar a cobrar agua y vino el del agua, golpeó, lo atendí en la puerta. Saqué los bidones, me dio los bidones, le pagué, se fue. Me trajo lo que yo necesitaba, atendió mi necesidad. Pero no lo hice pasar, lo atendí en la puerta. Si hubiese venido la abuelita de enfrente a pedir agua a mi casa, tal vez yo lo hubiese hecho pasar al living, lo hubiese hecho sentar, le hubiese dado un vaso de agua fresca y tal vez le hubiese ayudado a llevar el agua a su casa. Si hubiese venido algún conocido y ha llegado a mí y yo estoy almorzando o cenando, tal vez le hubiese dicho vení, compartí conmigo y lo hubiese hecho sentar a la mesa. Pero si me hubiese pedido pasar al baño, tal vez hubiese cerrado la puerta de los dormitorios para que no vea lo que había adentro. Pero si viene alguno de mis hijos y pasan, yo no hubiese cerrado la puerta del dormitorio porque mi grado de intimidad con cada uno de ellos es distinto. ¿Se entiende lo que digo? Las puertas de mi casa, las vamos o de su casa, si yo voy a su casa seguramente usted no me va a dejar pasar al dormitorio, porque ese es un lugar íntimo de su casa. ¿Cuáles son las puertas de nuestro corazón que nosotros le abriríamos al Señor? Le abriríamos hasta esa puerta del lugar más íntimo de nuestra casa, donde nadie puede entrar, donde Él puede darnos conocimiento, sabiduría, podemos tener esa intimidad con el Señor, esa intimidad que nos va a llegar a un nivel inalcanzable, que no podemos, uno busca en la Biblia y encuentra esa intimidad de la que habla aquí David, un hombre conforme al corazón de Dios, Moisés, Abraham, que fue llamado amigo de Dios, Moisés, alguien que pudo hablar cara a cara, y así podemos hablar, y no le estoy hablando de Jesús, no le estoy hablando de su Hijo, sino de hombres comunes como usted y como yo, que no importa el rango. Mire, cuando David trajo el tabernáculo del Señor, cuando estaba entrando al pueblo, ¿qué hizo? Antes de empezar a danzar y a bailar, se despojó de sus ropas y empezó a bailar delante del tabernáculo de Dios. Eso tiene un significado. Él ante el pueblo era el rey, pero ante Dios era un siervo más. Y eso es lo que manifestaba David. Eso quería manifestar a través de eso que hizo, que él era uno más, que él pudo llegar a tener esa comunión, esa intimidad con el Señor, no porque Dios lo había elegido, sino porque él había buscado esa presencia del Señor. Por eso hoy decía al principio que el poder se delega del Señor, pero la presencia se busca. Moisés buscó tener la presencia del Señor para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y así podríamos hablar de cada uno de estos personajes de la Biblia. Debemos buscar esa presencia, esa intimidad con el Señor, porque ahí va a haber este feedback, este ida y vuelta, donde yo voy a poder hacer yo, y donde el Señor, como lo hizo con Abraham, ¿cómo no le voy a decir lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra a Abraham? ¿Tenía que pedirle permiso? ¿Tenía que avisarle a Abraham de lo que iba a hacer? Era Dios. Es Dios. Pero ese grado de intimidad también hacía que Dios pudiese hablar con Abraham como Abraham hablaba con Dios.
Y ese grado de intimidad es el que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Por eso creo que este tiempo de silencio de Dios no es un tiempo de silencio, es un tiempo de silencio para el mundo, pero para vos y para mí es un tiempo especial donde tenemos que aprovechar y buscar esa intimidad con el Señor. En lo más profundo de nuestra casa, allí en el lugar donde estamos solos, sin barbijo, sin protocolo, sin nada, siendo nosotros mismos, despojándonos de todas nuestras vestiduras, como lo hizo David allí en el tabernáculo, porque delante del Señor somos todos iguales. Y Él quiere llegar hasta lo más profundo de tu corazón, de mi corazón. Por eso dice el libro de Apocalipsis, yo abro la puerta de tu corazón y entraré y cenaré con Él. Dale. Cerrar la puerta, dale, dice el Señor. ¿Qué es lo que hace usted cuando viene alguien a cenar a su casa? Pone lo mejor de lo que tiene, pone todo, ¿no? Dale, dice el Señor, largá todo lo que tengas. Con Moisés tuvo un trato, ¿cuántos años? Con David, ¿cuántos años? Con Abraham, ¿cuántos años? Hay que pagar un precio, sí, el Señor te va a atender, te va a entender, te va a comprender, te va a sanar, te va a renovar, como dice Pablo allí a los romanos, como lo dice en Tito, te va a renovar, te va a regenerar, te va a llevar a la nueva función, pero luego va a venir el momento, el tiempo, por eso hay que buscar ese silencio, hay que buscar después de que cada uno de nosotros exponemos todo delante del Señor, el tiempo en el que Dios va a empezar a hablar, que Dios va a empezar a hablar a tu vida. Que Dios va a empezar a hablar a tu vida. Si buscamos en ese mismo libro que leíamos recién, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, Apocalipsis 3:20, dice, al que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo me senté en el de mi Padre. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo me senté en el de mi Padre. Es el mismo Señor Jesús el que está hablando. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, estamos al mismo nivel, no hay diferencia de rey, de hijo o de siervo, como somos nosotros. Cualquiera de ellos vamos a estar al mismo nivel porque somos coherederos con Cristo. En ese mismo trono, dice el Señor allí en Apocalipsis, vamos a estar centrados. Ese es el premio, esa es la corona, esa es la cucarda que vamos a recibir usted y yo. Pero también vamos a tener el premio aquí en la tierra, porque esa intimidad nos va a dar la gracia, el amor, de saber que hay alguien con superpoderes por encima de nosotros que nos cuida, nos guarda, nos protege cada día de nuestra vida. Y podrán venir pestes, maldades, lo que pueda venir, pero no vamos a tener el terror del pueblo como lo tuvo en un principio el pueblo de Israel, porque nosotros vamos a tener intimidad con el Señor, vamos a tener comunión con el Señor y Él va a obrar en nuestras vidas. Amén. Y termina diciendo el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Que el Señor te bendiga, que el Señor me bendiga, que el Señor nos ayude a que verdaderamente no solo podamos tener el conocimiento de la palabra del Señor, no solo la experiencia, no solo podamos recibir sabiduría de parte de Dios para poder entender, comprender y llevar adelante la palabra, sino que podamos llegar a esa intimidad. Y eso no se logra dentro de estas cuatro paredes o dentro de tu casa, sino dentro de ese dormitorio, de ese lugar íntimo, donde solo muy pocas personas pueden entrar. Ese es el lugar íntimo que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Así que estemos aquí o estemos en cada una de nuestras casas, debemos buscar ese lugar íntimo para que el Señor pueda tener ese trato preferencial, que no lo va a tener con otro, no va a ser el mismo con cada uno de nosotros, porque Él conoce de qué estamos hechos y cómo estamos hechos. Amén. Yo te invito a que juntos podamos estar de pie y que podamos estar orando al Señor para que Él nos ayude, en esa etapa
determinar esa regeneración por el lavamiento del Espíritu Santo, como dijo Pablo allí en la carta a Tito. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, primeramente quiero darte gracias por esta palabra que fue primeramente para mi vida, Señor, y espero que haya sido de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, para los que están aquí en forma presencial o los que están allí escuchando y mirando por alguna de las formas virtuales, Señor. Te pido que tú, ese mismo trato que a través de tu palabra tuviste con mi vida, que la tengas con cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Que podamos entender que tu objetivo fundamental es poder llegar al corazón de cada uno de nosotros. Que podamos tener esa intimidad contigo, como la tuvieron esos tantísimos hombres de Dios, que pudieron llegar a hablar cara a cara contigo, que tú pudiste revelarle cada una de las cosas que ibas a hacer, porque verdaderamente tú pudiste tener intimidad con ellos, Padre. Te pido que en esta zaranda que tú has puesto, Señor, en esta malla que tú has puesto, amplíes ese número de la malla, Señor, para que muchos más podamos llegar a tener esa intimidad contigo, Señor. Que podamos comprender que en este tiempo donde el mundo está parado, Señor, que tú tuviste el poder para hacerlo. Cuando algo tal vez para nuestra mente finita, para nuestro conocimiento, para nuestra experiencia, para nuestra sabiduría mundana, esto era algo imposible de que pudiese suceder, tú lo hiciste de la noche a la mañana. Por eso queremos entender todo este tiempo, cuál es el objetivo, cuál es la misión que tú tienes aquí, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a que podamos tener esa intimidad verdadera, genuina contigo, donde tú puedas actuar en nuestras vidas, Señor, donde tú te reveles cuál es la tarea, cuál es tu fortaleza para con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Padre, encomendamos todo en tus manos y te pedimos que tú obres, no solo con los que están aquí, sino los que están allí en sus hogares, Señor, también clamando a ti, para que tú puedas terminar este proceso y puedas hacernos entender de ese grado de intimidad es necesario y es un anhelo tuyo en tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos siga hablando en este tiempo. Que Dios te bendiga y así damos por terminada esta reunión.